Hay mucha controversia acerca de la Navidad. Hay quienes dicen que es cuando Jesús nació, o aunque no haya sido ese exactamente el día, ¿verdad? Es cuando entonces se recuerda y se celebra. Por otro lado, entonces hay quienes, ¿verdad?, pueden decir que ese no es un mandato del Señor y por lo cual no hay por qué festejarlo. Lo cierto es que tanto gente religiosa como los ateos o simplemente no religiosos festejan. Cada quien a su modo, pero festejan. La gente que no es religiosa, ¿verdad?, festeja este tipo de cosas para aprovechar la fiesta, la bebida, ¿verdad? Algunos otros no necesariamente se van a los vicios, pero sí entonces tienen tiempo para aprovechar estar con la familia. Hay gente que viene de otro país, ¿verdad?, generalmente de Estados Unidos, vienen a visitar y aprovechan ese tiempo para estar con ellos. Lo cierto es que el mundo, creyente y no creyente, hace una pausa para recordar la Navidad. El nacimiento, entonces, que se entiende de el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué luz nos arroja la historia y la Biblia respecto a este tema. Hay muchas culturas que lo celebran. Por ejemplo, aquí estará nuestra hermana Vani, no nos dejará mentir. La cultura estadounidense generalmente es muy apegada a festejarlo o a celebrar, ¿verdad? Entonces, a veces en diferentes culturas es más común hacerlo. Primero, vamos a empezar con qué significa la Navidad. ¿Qué significa? Está apuntando, apunte. ¿Qué significa la Navidad? Lo primero que yo debo de saber. La Navidad, simple y sencillamente, significa nacimiento. Nacimiento. Y en el cristianismo se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente se celebra el 25 de diciembre. Eso es lo primero. Navidad significa nacimiento. El nacimiento de Jesucristo. Hay muchos hoy en día que están tratando de quitar a Jesús de la Navidad, la gente no religiosa, entonces ya nada más dicen felices fiestas. Pero ya no dicen, ¿verdad? Ya no quieren mencionar la palabra Navidad. Porque entonces centra a una persona, a Jesucristo. Y el mundo, ¿verdad? Usted puede ver cómo los comerciales nos invaden con publicidad, con cosas que usted debe y puede comprar para regalarle a alguien. Y entonces en ningún momento mencionan a Jesucristo. Entonces la idea del mundo quiere quitar a Jesús. Ok, bueno, eso es la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Número 2. ¿Dónde tiene su origen esta festividad? ¿Dónde tiene su origen esta festividad? Número 2. Miren, como cristiano, y usted también como cristiano, esperaríamos que su origen estuviera dentro del cristianismo con Jesús y sus discípulos. Eso es lo que esperaríamos, ¿sí o no? Lo cierto es que no tiene su origen allí. Usted puede revisar la escritura y ahí no comenzó como ahora lo vemos. Ni Jesús ni sus discípulos nos dejaron tal tradición o enseñanza. Esta tradición no tiene su origen en el cristianismo, sino en el paganismo. Ahí tiene su origen, hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo comenzó esto? Esto comenzó por el solsticio de invierno. ¿Sí lo dije bien? ¿O tartamudeé? No, hoy usted sabe, usted me entendió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Es cuando entonces, miren, está también el de verano y el de invierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienza el de invierno, esa noche es la noche más larga. La noche más larga respecto a la tierra del sol está en la posición donde la noche es más larga y el día dura menos, oscurece más pronto y la noche dura más tiempo. Pero a partir de ese día, entonces comienzan los días a durar más horas y más horas y más horas y más horas.
Los antiguos observaron esto, se dieron cuenta, entonces ellos interpretaron, los paganos interpretaron que había una lucha con el dios Sol y el dios de la oscuridad. Entonces ellos interpretaban que a partir de ese día los días se comenzaban a hacer más largos y más largos y más largos, y ahí era donde decían, ¿verdad?, que entonces era la victoria del sol, y festejaban el nacimiento del sol o la victoria del sol. Ellos lo veían así, como una lucha. Y de entonces de ahí, a partir de esa observación, la mayoría, si no es que todas las culturas, empezaron a festejar este tipo de situaciones. Al dios Sol, Babilonia, ¿verdad? Entonces ahí con Tamuz, ¿verdad? Este dios era cuando se celebraba su nacimiento, el día 25 de diciembre, con Babilonia. En Roma se festejaba también el nacimiento del sol, el sol invicto o el dios Sol, el mismo día. Mire, los romanos además intercambiaban, hacían una fiesta, intercambiaban regalos. Los aztecas celebraban el advenimiento de, a ver si lo puedo pronunciar, Huitzilopochtli, algo así, ¿sí? Entonces lo festejaban a él, el dios del sol y de la guerra. Los incas en el Perú, el nacimiento de Inti, el dios sol. Todos estos, ¿verdad?, el 25 de diciembre. Y generalmente se hacían orgías en estas festividades de estos, ¿verdad?, dioses paganos. Mire, le digo más, la fertilidad se representaba con la firmeza y erección de los árboles, del tronco de los árboles. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Deuteronomio 12, verso 2. Deuteronomio 12, 2. Anótelo, por favor. Dice la escritura, lea conmigo, por favor. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Muy bien. Ezequiel 6:13. Ezequiel 6:13. Anótelo, y si llegó ahí, léalo conmigo. Dice la escritura: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, y sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda la encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Vamos a ver una cita más, Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, verso 21 y 22. Escúchelo. No plantarás ningún árbol para Acera, una diosa, cerca del altar de Jehová tu Dios, y tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Sí? A ver, ¿qué estamos viendo? La escritura nos da unas referencias de que las naciones generalmente era algo característico de todas esas naciones paganas. La costumbre de tener entonces árboles, y debajo de esos árboles frondosos entonces hacían sus orgías, hacían diferentes cosas. Y entonces, ¿qué está diciendo? El Señor está diciendo, tú no vas a aprender como ellos. Mire, no está diciendo, ¿verdad?, que necesariamente el arbolito de Navidad, ¿verdad?, sea eso, pero sí que era una costumbre de las naciones paganas, que ellas tenían entonces debajo del árbol frondoso y ponían sus altares y hacían sus cosas. Y esto entonces estaba dedicado para la diosa Acera, y era paganismo puro, ¿verdad? Junto con todas estas cosas, ¿verdad?, la festividad del 25 de diciembre se tenía todos este tipo de elementos. Número 3. ¿Cómo llegaron estas tradiciones o festividades al cristianismo? A ver, ya vimos qué es la Navidad, ya vimos dónde tiene su origen. Algunos dicen que es incierto,
que no es necesariamente, ¿verdad?, así. Otros dicen que no, otros que sí. Lo cierto que no comenzó con Jesucristo, pero sí tenemos referencia de que entonces las costumbres, las culturas paganas festejaban o celebraban al dios Sol en esa fecha. Y tenemos la escritura que nos dice que ellos entonces tenían también a estos árboles y que representaba. Pero número 3, ¿cómo llegaron estas tradiciones o festividades al cristianismo? Y en lugar de festejar al dios Sol, entonces se cambió y ahora iba a ser Jesucristo. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento pasó esto? Esto se lo debemos a la Iglesia Católica. A ellos se lo debemos. A ellos son capaces, ellos fueron el medio de que no solo esta tradición, sino muchas otras se fueron, ¿verdad?, adentrando al cristianismo. Costumbres y tradiciones paganas de los de Babilonia y de los romanos a la Iglesia Católica. Y tenían un montón de dioses, ¿verdad? Entonces los romanos, los egipcios tenían un montón de dioses, entonces les fueron cambiando los nombres. Y ahora todos tenemos, ¿verdad?, entendido que la Iglesia Católica tiene un montón de santos y gente que son como deidades. Y hacen entonces tipo como milagros, aunque ellos mismos no se ponen de acuerdo si ellos no hacen el milagro o si lo hacen, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. La postura aparente de la Iglesia Católica es de que ningún santo hace milagros, pero la gente les pide milagros, ¿verdad? Y entonces con el hecho, sus acciones entonces desmienten lo que aparentemente enseñan. Pero lo que es cierto es que introdujeron un montón de enseñanzas y tradiciones que no están aquí. La Iglesia Católica dice que ellos son la verdadera porque comenzaron con Pedro. Y él fue el primer papa, entonces por antigüedad. Y nadie podría tomar en serio ese argumento de antigüedad. Nadie. Imagínense que yo tengo un hijo y lo pierdo. 15 años después aparece un muchacho y me dice: yo soy tu hijo. Dice: mira, nací la misma fecha que tú, ¿verdad? Tuviste a tu hijo en el mismo hospital, pero no se parece nada a mí. Nada. Y hacen una prueba, ¿verdad?, de ADN y se dan cuenta que no es el hijo, porque no es por antigüedad. Entonces, si fuera la verdadera iglesia, tendría el ADN, tendría las enseñanzas tal cual. Entonces, enseñan muchas cosas que no fueron enseñadas por Jesucristo ni sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, metieron muchísimas cosas, entre ellas, entonces, la tradición de la Navidad. ¿Esto por qué lo hicieron? Lo hicieron para apaciguar o para debilitar la costumbre de esas personas acerca de ¿cómo se llama?, de festejar a este tipo de dioses. Entonces, en lugar de festejar, ¿verdad?, a los dioses que antes festejaban, ahora sí iban a festejar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Roma entonces dijo que iba a ser el cristianismo, la iglesia, la religión oficial. ¿Y cómo iba a ser la religión oficial? Entonces la manera de debilitar todas esas costumbres paganas era cristianizarlo todo, o ir cristianizando las cosas. Entonces de ahí fue que ellos tomaron esta fecha y pasó a ser oficial el nacimiento de Cristo por ellos. Y entonces ahí se comenzó a hacer, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, es muy poco probable que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, es más, en diciembre mismo. Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque los pastores tendrían a sus ovejas resguardadas. No las tendrían afuera, no las tendrían apacentando, no las tendrían allí. Entonces, algunos llegan a decir que por ahí de abril o de mayo, ¿verdad?, es cuando podría ser que el Señor Jesucristo pudo haber llegado a esta tierra. Pero, entonces, hermanos, no es ese día, ¿sí? Es muy poco probable. Número 4. El creyente en Jesucristo debe celebrar esta festividad
apúntele. Ya vimos qué es la Navidad, dónde tiene su origen, cómo llegó al cristianismo. Y ahora, yo como creyente en Jesucristo, debo celebrar esta festividad. Y aquí es donde entra más, ¿verdad?, la controversia en esta parte. Lo demás yo creo que se entiende y algunos dicen una cosa u otros otro, pero no hay mucho problema. Aquí es donde entra un poquito más la controversia. Mire, en la Biblia tenemos la enseñanza de recordar la muerte de Cristo en la Cena del Señor. Tenemos esa enseñanza, pero no hay ninguna referencia bíblica para hacer, mire, escúcheme bien, para hacer lo que en estos tiempos se hace. Adornos en las casas, lleno de luces, árbol, intercambio de regalos, coronas en las puertas. No hay enseñanza, aunque mire, ¿se ve bonito, sí o no? Se ven bonitas las luces, todo adornado. Y si usted tiene el recurso, el dinero, pues bueno, usted sabe, ¿verdad?, cómo le va a llegar el recibo de luz, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, aunque se ven bonitas, no tienen relación estos elementos con Jesucristo. No tienen ni una relación, hermanos. Y tratan, ¿verdad? Trataron de entonces los católicos de decir que como cuando llegaron con Jesucristo, traían estos obsequios. Ahí está el intercambio de regalos. Ahí están los regalos, vamos a regalarlos, ¿verdad? Entonces empezaron a tratar de forzar todo este tipo de cosas. Pero, por más bonitas que se vean, no tienen relación con Jesucristo. Y ya vimos dónde sí tiene su origen. Miren, esto que estamos diciendo no significa que no debemos anunciar la verdadera Navidad. ¿Sí? No significa eso. Mire, la verdadera Navidad, mire, fíjese, Gálatas 4:4 lo que dice la Escritura. Gálatas 4:4. Anótelo, dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, escuche, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nosotros debemos anunciar que el Hijo de Dios vino a este mundo en carne. Y dice también el Evangelio de San Juan 1:14, ¿verdad?, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero nada tiene que ver con una celebración heredada del paganismo. Sí debemos anunciar la Navidad cada vez que anunciamos el Evangelio, que Cristo vino en carne, porque dice la Biblia que cualquiera que dice, ¿verdad?, que Cristo no vino en carne, entonces este no tiene a Dios, este es anticristo, este está en contra de Dios. Y nosotros no estamos en contra de que Cristo vino en carne. Claro que vino en carne, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero sin pecado, según 2 Corintios 5:22. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia por medio de él ante Dios. ¿Se da cuenta? Sí vino en carne y murió, no solo que vino y vivió de una manera santa, sin pecado, sino que murió en una cruz, derramando su sangre, estuvo sepultado y al tercer día resucitó de los muertos y hoy en día está sentado a la diestra del Padre y ahí está esperando a que usted y yo, ¿verdad?, llegue el momento donde Él venga por nosotros y estemos por siempre entonces con Él. Amén. Y tenemos que anunciar esa verdadera Navidad. Cristo sí vino en carne. Así es, vino en carne. Sí nació, hermano. Esa es la Navidad, hermanos. Y debemos anunciar que hay perdón, hay salvación por medio de Jesucristo, por medio de aquel que vino a morir por todos nosotros. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Debo de adornar o no adorno? ¿O qué hago? Yo nada más le voy a decir que considere este pasaje. Primero los Corintios, capítulo 10. ¿Están ahí? Escuchen el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios,
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta festividad principalmente era para el dios Sol. Estaba sacrificado primeramente para el dios Sol. En todas las culturas, mire, yo nomás le dije 4 culturas, pero usted investigue y se va a dar cuenta que hay muchísimas culturas donde celebraban ese mismo día. Era muy probablemente la fiesta más grande de los paganos esos días. Entonces considere este pasaje. Mire, no quiero y no queremos nunca, ¿verdad?, en este tipo de cuestiones ser dogmáticos. Hay cosas donde debemos ser dogmáticos, hermanos, que la salvación es por medio de la fe y no por obras. Ahí no hay vuelta de hoja. No se recibe a Cristo comiéndose una galleta. No se quita el perdón de pecados metiéndome en el agua. Ahí sí debemos ser dogmáticos. Pero en este tipo, ¿verdad?, de temas no vamos a ser dogmáticos. Entonces, hermanos, no vamos a decir, es un pecador porque usted adornó y puso un arbolito, ay, que Dios lo tenga en fuego lento. No vamos a ser dogmáticos. Mire, simple y sencillamente usted considere la historia, considere la escritura y que el Señor le dé entendimiento. Considere estas 2 cosas y que el Señor le dé entendimiento. ¿Sí? Ahora, ¿verdad? Entonces, los gentiles sacrificaban, los gentiles no solo sacrificaban, sino tenían muchas festividades. ¿Usted cree que nada más aplica para lo que ellos sacrificaban como animal? ¿O también usted cree que aplique a sus festividades? ¿O eso no? Le digo, considere la historia, considere la escritura y que el Señor le dé entendimiento. Mire, hay muchas iglesias que aprovechan la fecha para compartir el mensaje. Hay muchos que lo hacen. Y si les resulta, está bien. No vamos a decir, no, y son pecadores y que ellos están teniendo, ¿verdad?, costumbre que sean los paganos. No, hermanos. Acuérdese, no vamos a ser de ese tipo de iglesia legalista. El Señor Jesucristo no era legalista. El Señor Jesucristo sanaba en sábado. David comió de los panes que estaban dedicados, ¿verdad?, para las cosas de Dios, para el templo, para el tabernáculo. Y él lo comió. No, es que no puedes comer, tienes que morirte de hambre. No, porque no podemos quebrantar esto. No, el cristiano debe tener sentido común. Debemos de tener sentido común. Así que si le funciona a tal iglesia, nosotros no vamos a juzgar. Ay, mira, ¿por qué lo está haciendo? Si le funciona a esa iglesia, ¿con qué propósito se hace? Todo lo que hagamos, ¿verdad?, tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagamos. Y si le va a funcionar, ¿verdad?, llenar y poner luces y tener un programa todo bonito navideño, y eso le va a ayudar a que una persona se convierta, entonces va a valer la pena. Gloria a Dios. Amén. Va a valer la pena. No vamos, hermanos, entonces, ¿verdad?, a ser de ese tipo de personas que si no estás de acuerdo conmigo, estás mal. Ay, yo nada más tengo la verdad, tú estás mal. No, hermanos, no. Si le funciona, que lo aproveche. Que lo aproveche, ¿sí? Así que si usted va a ir a ver a sus familiares, aproveche para compartir la verdadera Navidad. Amén. Dios. Y si usted va a regalar algo, póngale ahí un folletito evangelístico. Y si usted dice, pues ahora no tengo a quién regalarle, pero yo quería regalarle a alguien, pues ese dinerito, póngalo para la obra misionera. Regáleselo al Señor. Y aproveche entonces la oportunidad. Considere hacerlo, hermanos. Si a usted le sobra el dinero y en su casa usted quiere poner, ¿verdad?, luces porque se ven bonitas, ya usted sabrá, hermano. Ya usted sabrá, y usted con su recibo de luz también sabrá. La verdad que yo no sé si salen muy caras esas luces, pero es que hay gente que tapiza, ¿verdad? Son luces. En lugar de ser una casa con luces, son luces con casa. No sé cómo está el asunto, pero está bien todo tapizado. Yo no sé, ha habido situaciones en que se incendia, ¿no? Los árboles que le ponen, va, porque ponen, no sé, o qué pase, pero llega a suceder.
Esperemos que a ninguno de ustedes les acontezca, hermanos, ¿verdad? Y si no, ya sabe, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Mejor lo hubiera dejado así, ¿sí? Entonces, hermanos, mire, nosotros no tenemos tal tradición, pero no juzgamos al que la va a hacer. Y si la quiere hacer y le funciona, está bien. Mire, usted y yo podemos recordar el nacimiento de Cristo cualquier momento. No necesitamos una fecha que nos heredaron los paganos para hacerlo. Lo podemos hacer cualquier momento. Y si quiere 25, también lo recordamos. Cualquier momento. No tenemos un día, ¿verdad?, estipulado para que entonces lo hagamos. Mire, y si su hermano va a adornar, si no va a adornar, usted no lo juzgue y no pelee. Eso quiere Satanás. Como no estás de acuerdo, ¿verdad?, con esto, entonces, mira que fulanito lo que está haciendo. Y en aquella iglesia, mira el hermano. No, usted déjelo en paz. Usted a lo suyo. Que si adornó, bueno, pues espero que alguien llegue y le pregunte, ay, mire, le quedó bien bonito. Y entonces la persona le empieza a compartir, sí, ¿verdad? Y empieza ahí la plática. Y puede aprovechar, adorne, y ahí usted aprovecha. ¿Se da cuenta? No es una ocasión para que pelee la iglesia de Cristo, hermanos. Si alguien tiene la convicción de que no lo hace, está bien, no lo hagamos. Y si alguien dice, me va a servir para hablarle a la gente, me gusta y me va a servir, hágalo. ¿Estamos claros, hermanos? Yo no sé si muchos, algunos de ustedes ya me han adornado, me habían dicho, ¿verdad? Yo no sé si muchos van a llegar quitando, ¿verdad?, el arbolito o no, pero haga lo que haga, que el Señor sea glorificado con lo que usted haga. ¿Sí? No vamos a satanizar la celebración. Solo sepa, ¿verdad?, con este estudio de dónde surge y que usted tome la convicción de hacerlo o de no hacerlo. ¿Sí? El Señor le dé entendimiento. Lo hago, no lo hago. Y voy a estar en paz. Mire, tratemos de no ser de tropiezo, ¿verdad?, a nuestros hermanos que van comenzando, o a otros hermanos, ¿verdad?, que a lo mejor estaban con todas las pilas para hacerlo y les somos tropiezo, entonces se desaniman. Entonces, no vamos a permitir que cualquier cosa pueda ser tropiezo para la iglesia y para la obra de Dios. Simplemente es para que la iglesia conozcamos, ¿verdad?, de dónde, qué significa esa festividad, dónde tiene su origen, cómo nos llegó, debemos o no celebrarlo, pues si le va a ser de bendición para otros, se puede hacer. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.